Bueno, bienvenidos todos a este curso, al seminario de investigación 2. Eh, Vamos entonces a dar inicio a nuestro curso. Espero que sea de su total satisfacción en cuanto al manejo que vamos a hacer del curso, las actividades que vamos a desarrollar, y pues realmente la idea es que hagamos un seminario de investigación bastante interactivo, bastante práctico, que nos sirva básicamente bien sea para eh, elaborar nuestra monografía eh, como opción de grado para aquellos que escojan esa parte, o si no, pues para conocer realmente cómo es todo el proceso investigativo. Igualmente, pues estos son elementos que nos van a servir para otros niveles. Si ustedes, por ejemplo, pues van a escoger la especialización, pues parte de la especialización pues debe ser el resultado de un trabajo de grado, y obviamente en la maestría pues naturalmente la monografía, el trabajo de grado o la tesis como la quieran llamar, pues obviamente va a ser un trabajo fundamental y va a ser la base fundamental para el desarrollo de esos trabajos. Entonces, la idea que vamos a trabajar pues tiene que ver con estos elementos ya metodológicos de lo que es la presentación y la elaboración. Ustedes en el seminario de investigación 1, o sea, el nivel anterior a este, pues conocieron, digamos, algunos aspectos básicos, generales, esenciales de lo que nosotros llamamos generalmente el contexto de la investigación. El tema del problema, el tema de los objetivos, la pregunta problemática, y obviamente pues ahí también eh, identificábamos diferentes métodos de investigación, diferentes enfoques de la investigación, diferentes tipos de investigación que nosotros podemos realizar. Pero particularmente, pues nosotros en este nivel nos vamos a concentrar en lo que la investigación en las ciencias sociales, ya que el derecho como ciencia social eh, tiene unos elementos fundamentales, unos parámetros, unos lineamientos fundamentales para este tipo de investigación. Pero naturalmente lo que nos interesa a nosotros particularmente como abogados, pues es lo que llamamos la investigación jurídica. Entonces, la investigación jurídica como tal tiene unas categorías, tiene unos elementos claves fundamentales basados en esos dos principios, bien en esos dos enfoques o esos dos grandes pilares del derecho que ustedes los conocen muy bien, que son eh, el derecho natural, uno, y otro naturalmente tiene que ser el derecho práctico, el derecho dogmático que nosotros conocemos. Entonces, sobre esos dos elementos, pues nosotros vamos a trabajar y vamos a desarrollar y a conocer esos elementos, como les digo, que debe terminar en un proyecto de investigación eh, que naturalmente, pues, la idea es continuar con ese trabajo que ustedes iniciaron, como les digo, en el nivel anterior, que era el seminario de investigación. Entonces, básicamente es eso. Mi nombre, Carlos Fernando Latorre Barragán, soy en este momento el coordinador de investigación y docencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Digamos que dentro de la nueva estructura que de pronto ya ustedes van conociendo o poco a poco van a ir conociendo en en el desarrollo de su semestre, pues obedece a una nueva estructura, una reestructuración que se hizo en la universidad a nivel de facultades, donde se fusionaron y donde se están manejando una serie de procesos que tengan relación. Entonces, en mi caso, pues he asumido la coordinación de investigación, docencia y aseguramiento de la calidad integrado como tres ejes fundamentales de desarrollo. Entonces, desde la coordinación de investigación, pues, y a partir de esos elementos, manejaré este curso con ustedes de seminario de investigación 2. Entonces, como para ustedes ya es bien conocido este tema, digamos que vamos a mirar un poco la agenda que vamos a desarrollar hoy. Trataremos
de evacuar muy rápidamente estos elementos, pero pues obviamente ustedes recuerdan que pues hacemos esa socialización, nos conocemos un poquito, digamos que aprovechamos estos elementos ya que desafortunadamente pues esta pandemia nos tiene en esta interacción virtual, pero entonces conocernos un poco y dinamizar un poco pues cómo está integrado el grupo. Posteriormente, pues lo que sigue es la socialización del sílabus, no nos vamos a detener ahí, porque pues si ustedes ya tienen acceso a su aula virtual, allí en el aula virtual del curso ya encuentran el sílabus completo, pero pues vamos a tocar como los elementos fundamentales de este sílabus, pero obviamente ustedes lo pueden profundizar, lo pueden descargar, lo pueden tener a la mano para cualquier consulta e inclusive para el seguimiento del desarrollo de la asignatura. En términos generales, les voy a contar cuál va a ser como la ruta de aprendizaje que vamos a desarrollar durante este curso y eh, pues vamos a comenzar como para contextualizar aquellos aspectos esenciales de investigación. Uno, como les decía, esos elementos claves que hacen parte de un proyecto de investigación, que hacen parte de un trabajo investigativo y que finalmente pues puede terminar o en un informe, que es básicamente lo que nosotros vamos a trabajar, que en principio, si ya ustedes deciden que esa va a ser su opción de grado, una monografía, pues ya tendremos toda la estructura para desarrollarla como trabajo de grado y como monografía para optar por ese requisito de grado. Entonces, en esos términos es, digamos que en términos generales, lo que vamos a contar. Entonces, como les decía, mi nombre es Carlos Fernando Latorre, eh, soy doctor en andragogía, magíster en educación, investigador junior de MinCiencias y ya pues llevo desde el año 2013 vinculado a la Universidad La Gran Colombia en todos estos procesos de investigación y de formulación de proyectos, etcétera, etcétera. Vinculado con la Facultad de Derecho, llevo ya 4 años, desde el año 2000, a finales del año 2016. Y como les contaba, pues este año ya he asumido esta coordinación de investigación de la facultad. Entonces, muy rápidamente, me gustaría conocer con quién estamos. Entonces, pues tienen la palabra, muchachos, y los escucho para irnos conociendo. Si pueden prender la cámara un momentico cuando se estén presentando, va a ser una cosa muy breve para no alargarnos mucho. Y entonces, pues, eh, los micrófonos y la cámara es de ustedes. Entonces, bienvenidos nuevamente. Gracias por estar en este curso y vamos a, como les decía, a trabajar de la manera más interactiva, colaborativa, dinámica y práctica en este curso. Entonces, quien quiera empezar, le escuchamos. Muchachos, Buenas noches, Buenas profesor. noches. buenas noches. Listo, Bueno, vamos entonces con Karen. Karen, buenas noches. bueno, mi nombre es Karen Valenzuela, tengo 25 años, estoy en séptimo semestre de Derecho Sí. y ya, espero Bueno. aprender mucho de Listo, su clase. Karen. Muchas gracias y bienvenida, Karen. Gracias a usted, hasta luego. Pedro, ahora sí, lo escuchamos. Doctor, buenas noches. Compañeros, Buenas buenas noches, noches. Pedro. Mi nombre es Pedro Romero. Estoy en décimo semestre y las mejores expectativas sobre la materia. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Pedro. Bienvenido. Buenas noches, Natalia, buenas noches. mucho gusto, profe. Mi nombre es Natalia Olaya, estoy en noveno semestre. Actualmente tengo 24 años Sí, señora. y ya. Bueno. Natalia, muchas gracias. Bienvenida. Hola, Paola. buenas noches. Mi nombre es Paola Ávila, estoy en décimo semestre y pues nada, esperamos tener Horrible. mucha interacción de su parte.
Bueno, Paola, claro que sí. Muchas gracias y bienvenida. Gracias, doctor. Buenas noches, mi nombre es Estefanía Velasco. Actualmente curso noveno semestre de Derecho y las expectativas de la clase es aprender y complementar lo que se ve en investigación hoy. Listo, Estefanía, muchas gracias. Bienvenida. Buenas noches, mi nombre Buenas es noches. Alexander Artila Pedraza. Actualmente estoy cursando noveno semestre de Derecho y pues las expectativas son muchas, doctor. Espero poderlas cumplir y desarrollar muchos conocimientos en su clase. Muchas gracias, Alexander. Espero yo también poder cumplir con esas expectativas que ustedes tienen. Bienvenido y muchas gracias. Hola, buenas noches, profesor. Mi nombre es Diana Marcela Torrente. Actualmente estoy en 10º semestre y tengo muchas expectativas en ocasión al seminario con el tema de afronciar como pues ya todo lo que hemos venido aprendiendo en semestres pasados. Gracias. Claro que sí, Diana. No, gracias a ti. Muy amable por estar aquí. Buenas noches, Buenas Pedro noches, Bonilla. César. En este momento pues yo vengo de reingreso. Yo me estuve ausentando aproximadamente año y medio de la universidad. Ahorita volví pues a retomarlos y pues la idea es pues desarrollar las destrezas en el tema de la investigación y poder generar pues un buen proyecto. Listo, César. Claro que sí. Bienvenido nuevamente a su universidad, a su facultad. Y claro que sí. Vamos entonces a trabajar en eso para cumplir esas expectativas y qué bueno que esté nuevamente de regreso a su casa. Gracias. Buenas Muy amable. noches. Buenas noches, Lisette. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Me presento, mi nombre es Lisette Flores Herrera, estudiante de Derecho, noveno semestre, y tengo muchas expectativas con esta materia, ya que me encontraba preocupada pues con el tema del proyecto para la graduación y creo que voy a aprender mucho en esta materia y voy a desarrollar y terminar mi proyecto. Claro que sí, Lisette. De eso se trata y qué bueno que ya podamos encontrar el camino para sacar adelante ese trabajo. Bienvenida y muchas gracias, Lisette. Buenas noches. Buenas noches, Lina María. Buenas noches para todos. Mi nombre es Lina María Castro Rodríguez, soy estudiante de 10º semestre. Actualmente trabajo con con el abogado externo del Banco Itaú y pues tengo altas expectativas pues con el seminario de investigación 2, pero pues para finales de carrera. Ok, Lina María, qué bien. Muchas gracias. Seguro que tu experiencia va a ser nos va a aportar mucho en este curso. Bienvenida y muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Esteban, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, soy Esteban Erazo, estoy en 10º semestre y mis expectativas son poner en práctica pues todo lo aprendido. Ok, claro que sí, Esteban. Vamos a trabajar por eso. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. Buenas noches. Angie Paola, buenas noches. Mi nombre es Angie Paola Castaño Naranjo. Las expectativas frente a la clase sería mejorar muchísimo pues en el tema de la redacción y complementar lo visto en Seminario de Investigación 1. Ah, perfecto. Claro que sí, Angie Paola. Vamos a trabajar en eso y seguro que vamos a sacar adelante esto. Muchas gracias y bienvenida. Gracias, Doc. Buenas noches, profe. Me llamo Brandon Briceño. Actualmente solo estoy estudiando, voy en noveno semestre y yo era un alumno de por la mañana, pero como estaba hoy viendo inglés y consultorio al tiempo, entonces tuve que pasarme para por la noche, profe. Ah, qué bien, Brandon, pero bienvenido. Usted sabe Y mis que expectativas de esta materia es seguir aprendiendo, profe.
Claro que sí, Brandon, me alegra esa actitud y no, claro, usted sabe que somos diurno, nocturno, somos un solo programa, una sola Sí. facultad, así que bienvenido. Gracias, profe. Buenas noches, Buenas mi noches. nombre es Luisa Fernanda Cruz, tengo 21 años, en este momento me encuentro cursando 10º semestre en la Facultad de Derecho y pues conforme a esta materia tengo las expectativas de generar mayores conocimientos conforme a todo el tema de proyectos y así poder empezar mi monografía como opción de grado. Ah, muy bien, Luisa Fernanda. Bien, entonces vamos a trabajar en eso y vamos a sacar adelante esa monografía. Muchas gracias y bienvenida. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Laura, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, evidentemente mi nombre es Laura Giraldo, es el 10º semestre y pues la idea de la materia continúa con Se te escucha un poco entrecortado, Laura. ¿Me escuchan bien? Ya ahora sí. Les comentaba que la idea, el idea y también con la investigación pues que había desarrollado el semestre anterior. Ok, perfecto, Laura. Esa es la idea, que le demos continuidad y podamos concluir ese trabajo que iniciaron en semestre pasado o en los cursos anteriores y darle un buen término. Así que muchas gracias y bienvenida. Gracias, doctor. ¿Nos falta alguien más, muchachos? ¿O ya estamos todos? Buenas Ah, noches, profesor. Karen Lisset, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Mi nombre es Karen Oviedo. Estoy en semestre y pues mi expectativa es continuar con el aprendizaje y nada, aprender mucho este semestre en todas las materias. Claro que sí, buen propósito ese, Karen Lisset, y estamos aquí para apoyarnos en esas intenciones. Bienvenida y muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, René. Buenas noches, compañeros, compañeras. Mi nombre es René Alexander Sandoval Medina. Pues la expectativa, al igual que mis compañeros, es seguir afianzando los conocimientos de Seminario 1 y en general fortalecer todo lo visto en la carrera y durante la vida, porque yo lo veo no solamente para los que opten por monografías o por un trabajo, sino en cualquier etapa de la vida seguir afianzando los conocimientos y en algún momento pues sacar provecho de ellos. Muchas gracias. No, a usted, René, y ha dicho algo muy importante también para todos. Aprovecho sus palabras y lo que dice es cierto. O sea, digamos que estos elementos que vamos a ver en este curso y que han visto ustedes en otros cursos, pues no es solamente para el trabajo, para el informe, para la monografía o para cumplir el requisito académico de la asignatura, sino que realmente son una serie de, como vamos a ver, de enfoques de pensamiento, de formas de pensamiento, de ciertas estructuras, de ciertas metodologías que efectivamente, como dice René, nos van a servir para aplicar en nuestra vida profesional, en nuestra vida social e inclusive en nuestra vida personal. Así que muchas gracias, René, y claro que sí. Vale, sí, señor. ¿Estamos todos, muchachos, o falta alguien? Lina Alejandra Alvarado está con nosotros. No. Beatriz Amaya. Buenas noches, profe. Sí, señor, aquí presente. Hola, Beatriz, buenas noches. ¿Por qué estaba tan escondida? No, profe, no me prendí el audífono. Ah, caray.
Beatriz, cuéntanos. Buenas noches, mi nombre es Beatriz Amaya, estoy en el 9º semestre de Derecho y nada, súper a la expectativa de la materia, profe. Ah, perfecto, Beatriz. Claro que sí. Muchas gracias y bienvenida. A ti, profe, gracias. Doctor. Sí, señor. Profe, Santiago, buenas noches. buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Pues yo estoy cursando 10º semestre y también digamos que tengo muchas expectativas con esa materia porque también tengo pensado hacer una monografía como proyecto de grado. Entonces espero pues aprender mucho, ya tengo adelantado algo de mi trabajo y espero que con esa clase pueda culminarlo. Excelente, Santiago. Qué bien eso. Y vamos a darle fuerte y a conocer todos esos elementos para sacar adelante esa monografía. Muchas gracias y bienvenido. A usted, profe, gracias. Ok. Jorge Emilio está con nosotros. Doctor, muy buenas noches, aquí presente. Bueno, pues, Buenas como usted lo dijo, mi noches. nombre es Uy. Jorge Díaz, estoy en 10º semestre. Ah, es que me 10º aparece. semestre de Derecho. Aparece como primer día, lo que pasa es que estoy conectado desde otro Ah, ok, perfecto. No, dispositivo. tranquilo, Jorge Emilio, adelante. Que pues también estoy en 10º semestre de Derecho, también pues con muchas expectativas sobre pues la materia para complementar conocimientos que ya venía adquiriendo desde los otros semestres. Con toda, doctor, muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Bienvenido, Jorge, y muchas gracias. Janet Moreno está con nosotros. Janet. Erosmasek Salcedo está con nosotros. Sí, señor. Ah, hombre, mucho gusto. ¿Qué tal, Eros? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, sí, señor. Mucho gusto. Buenas noches para todos. Mi nombre es Eros Salcedo Laverde. Trabajo como auxiliar de bodega en una empresa de químicos y la expectativa es aprender bastante, profe. Muchas gracias. Claro que sí, Eros. Muy bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, creo que estamos todos o nos hizo falta alguien. Muchachos. Bueno. Bien, entonces, digamos que en estos términos me agrada mucho que ustedes tengan esas expectativas, digamos ya a este nivel en que están ustedes de sus carreras, digamos que ya son cuasi abogados, entonces pues obviamente vamos a concentrarnos en una serie de actividades, de trabajos que nos van a permitir poner en práctica ese conocimiento y llevar adelante esas ideas de investigación, de como vamos a ver más adelante, que básicamente es a lo que nosotros nos dedicamos en las ciencias sociales y obviamente los abogados a eso, es a la solución de problemas, a la solución al análisis de ciertos fenómenos a nosotros en nuestro ámbito jurídico, en nuestro ámbito social que están sucediendo, que pasan y ahí entonces digamos que ahí ese espíritu de indagación, esa inquietud que nosotros tenemos por resolver, por conocer, por dilucidar todos esos temas que vienen bien digamos, de los mismos procesos, de los mismos casos que nosotros manejamos, o vienen de las normas, vienen de los decretos, vienen de las leyes, vienen de las sentencias, que obviamente necesitan una indagación, necesitan una reflexión, un análisis y que obviamente nos deben conducir a unos resultados particulares. Entonces, digamos que por eso tomaba las palabras de René, creo que pues estos procesos de investigación pues no solamente son para esta parte académica o el cumplimiento de un trabajo, etcétera, sino que fíjense que esa inquietud, esa indagación es propia de nosotros los seres humanos y más aún nosotros los abogados. O sea, nosotros debemos investigar, debemos indagar, debemos fundamentarnos, fundamentar todos los hechos,
poderlos llegar al fondo de ellos. Y obviamente para eso pues debemos seguir unos métodos, debemos escoger unos caminos, seguir unos lineamientos y pues básicamente eso es la investigación. Una forma organizada, una forma sistematizada de indagar, de ahondar en los fenómenos, en las problemáticas, pero finalmente para llegar a unas conclusiones, llegar a una solución o a unas alternativas de solución que nos permitan como poder dar solución o dar respuesta a esos interrogantes que se nos plantean cuando nosotros estamos en ese proceso de indagación. Y eso, pues, fíjense que hace cotidianamente nosotros en nuestro trabajo, en nuestra vida social, en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, naturalmente, pues es un ejercicio mental. Ese desarrollo de pensamiento dependiendo, habrán unos que son mucho más lógicos, habrán unos que son más esquemáticos, habrá gente que tiene un pensamiento mucho más general, mucho más global, pero finalmente nosotros, justamente esa forma como nosotros nos acercamos a esos fenómenos, a esos casos, a esas situaciones que se nos presentan en el ámbito jurídico, pues obviamente eso es investigación. En términos generales, o sea, digamos que eso es una actividad innata para nosotros los humanos, como les decía, pero también muy particularmente para los abogados, para todo ese proceso y ese desarrollo profesional que nosotros tenemos. Bien, entonces, en ese orden de ideas y como ustedes lo han mencionado, pues digamos que en el sílabus, esta materia, pues básicamente, ¿qué es lo que busca el Seminario de Investigación 2? El Seminario de Investigación 2 básicamente tiene como, digamos, como un objetivo, como un propósito general, es esa formación del abogado, del estudiante del derecho, que de alguna forma vaya estructurando su pensamiento, su idea, a través de unos escenarios críticos. Ese es un elemento fundamental para la investigación. Nosotros debemos ser críticos. Cuando nosotros hablamos de críticos, estamos hablando de que debemos desarrollar un criterio y ese criterio debe estar respaldado por unos argumentos. O sea, digamos que es un principio básico que ustedes mejor que yo saben en el derecho. Entonces, ese criterio que nos da ese pensamiento crítico resulta del análisis, de la reflexión que hacemos nosotros. Y ahí es donde nosotros comenzamos a desarrollar esa cultura investigativa. A nivel institucional, obviamente, y al mismo tiempo, pues nosotros podemos desarrollar esos proyectos emprendedores o de carácter solidario. Obviamente, pues nosotros nos vamos a orientar en esos principios que tiene la Universidad Gran Colombia. Entonces, de esa manera, se trata de contribuir en esa formación integral del abogado. O sea, digamos que no solamente lo disciplinar, que el derecho público, que el derecho penal, que el derecho laboral, que el derecho de familia, que lo procesal, que las normas, que las leyes, que los decretos, que las sentencias, etcétera, etcétera, que el procedimiento penal, que el procedimiento civil, etcétera, etcétera, sino que también nosotros como profesionales nos vamos formando, digamos, como personas en esa parte ética, en esa parte solidaria, en esa parte de responsabilidad social que debemos tener los profesionales. Y segundo, en esos aspectos de indagación, de inquietud, de búsqueda, de perfeccionamiento, de mejoramiento continuo, y esos elementos, ese carácter, nos lo brinda naturalmente la investigación. Entonces, ahí es importante ese aspecto y poder nosotros desarrollar, como dice ahí, esas competencias de liderazgo, porque nosotros debemos ser líderes en nuestra profesión, no importa desde el campo del derecho donde nos ubiquemos, o desde la posición en que estemos, podemos ser litigantes, podemos ser asesores jurídicos de una entidad, podemos ser fiscales, podemos ser jueces, magistrados, etcétera, etcétera, pero desde ahí, desde la posición, pues ser líderes y tener esa capacidad de emprendimiento. O sea, a veces el emprendimiento se ha quedado como en el contexto del empresarial, pero eso no es así. Nosotros desde cualquier ámbito y desde el derecho naturalmente podemos emprender, ser innovadores, emprender nuevos procesos, buscar nuevas fórmulas, nuevas
soluciones, nuevas aplicaciones de las leyes, etcétera, etcétera. Generar nuevas normas, cambios en la legislación, etcétera, etcétera, en los procedimientos, etcétera, etcétera, e innovar desde ahí nosotros. Y básicamente, pues eso es lo que buscamos nosotros con el proyecto educativo y obviamente poder potenciar esos cambios. Nosotros tenemos que tener recuerden, les insisto, el derecho es una ciencia social. O sea, nuestro compromiso con nuestro abogado es con la sociedad. O sea, les repito, desde cualquier posición en que estemos o desde cualquier enfoque donde nos paremos, dependiendo la especialidad o las especialidades del derecho a las que nos dediquemos, pues básicamente buscamos esos cambios. Entonces, de esa manera, pues ahí está el objetivo. El objetivo es fomentar la investigación como manera de adquirir conocimientos. Por eso les insisto, no se trata de la metodología y de hacer el trabajo, de poder, digamos, cumplir con un requisito académico, digámoslo así, sino verdaderamente es una forma de adquirir conocimientos, de indagar, de vivir la cotidianidad, y es una habilidad que nosotros como abogados debemos desarrollar fundamentalmente. Entonces, digamos que desde la parte académica, pues vamos a comenzar y en este curso particularmente desarrollamos eso. Entonces, esto nos va a permitir ya prácticamente continuar con esa modalidad del trabajo que estamos desarrollando, como varios de ustedes ya lo mencionaron. La idea es poder perfeccionar, poder estar nosotros alineados en ese contexto ya de la investigación del tema que a nosotros nos interesó, porque eso es una cosa importante que debemos tener claro desde ya. O sea, nosotros tenemos que investigar en algo, en un tema que nos llame la atención, que nos interese, donde nosotros veamos que podemos aportar soluciones, que podemos dar respuestas. Entonces, digamos que ahí en esos términos, pues, ustedes tienen toda la libertad de escoger el tema, el enfoque que le quieran dar, en lo que quieran indagar, pero fundamentalmente, les insisto, tienen que ser elementos que sean que les guste. O sea, realmente que ustedes sientan ese interés y sientan ese gusto, porque si no nos vamos a aburrir. Si nosotros comenzamos a investigar en un tema que no nos llama la atención, en un tema que nos parece harto, que nos parece ladrilludo, que no nos gusta, pues lo más probable es que no le vamos a poner todo el ánimo y no le vamos a poner todo el entusiasmo que nosotros queremos. Entonces, ya en cuanto a las temáticas que nosotros desarrollamos en el curso, pues básicamente ahí nosotros lo que pues vamos a desarrollar básicamente en términos muy generales, les repito, en el aula virtual ustedes ya encuentran el sílabus completo de su asignatura, pero en términos generales, pues básicamente este seminario de investigación 2 comprende esta partecita. O sea, vamos a arrancar nosotros, pues lo revisaremos naturalmente, pero trataremos de ajustarnos y empatar. O sea, definitivamente el primer, digamos que nuestro primer seminario, el seminario de investigación 1, pues básicamente iba, en teoría, valga la redundancia, hasta el marco teórico. Entonces, digamos que ya en este seminario de investigación 2 nos vamos a poner a indagar, a recolectar información, a mirar todo el proceso de los datos que nosotros necesitamos en ese tema, en ese fenómeno, en ese problema que nosotros hemos abordado, y a partir de ahí contemplar esas categorías, ese análisis, validar esa información, poder hacer esas comparaciones, esos contrastes, como les decía, o sea, desarrollar esa criticidad, ese pensamiento crítico que nos permita analizar y poder utilizar adecuadamente esa información que recogemos en nuestra investigación para poder llegar a las soluciones definitivas. Y a partir de ahí, si ya en una parte mucho más metodológica, mucho más formal, poder estructurar desde esa parte metodológica, les insisto, poder nuestro informe o nuestra monografía, como les repito, dependiendo pues el interés que ustedes tengan de trabajar su requisito de grado, entonces ya
nos ponemos a mirar cómo es la estructura para formular ya ese proyecto, toda esa fundamentación teórica, legal, conceptual, todo el diseño metodológico que vamos a conocer dependiendo por dónde queremos orientar nuestra investigación, si por el lado dogmático, por el lado social, por el lado del derecho natural, bueno, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí nosotros poder hacer esas relaciones, ese análisis, esa reflexión de la información, poder discutir nosotros argumentadamente lo que nos resulte de la investigación en búsqueda de cumplir ese objetivo que nos hemos propuesto y poder establecer unas conclusiones contundentes, unas conclusiones válidas para nosotros poder desarrollar nuestro trabajo. Entonces, básicamente en eso nos vamos a concentrar y obviamente pues nos vamos a tener que apoyar en esos primeros elementos que ustedes vieron en el seminario de investigación 1, que como les decía, tiene que ver con el contexto del proceso investigativo, la formulación del problema, planteamiento de la pregunta problemática, plantear los objetivos, el general, el específico, hablar un poco de la justificación de por qué estamos metidos en esa investigación, en ese problema, en esa temática que hemos escogido y obviamente pues sustentarnos básicamente desde la parte teórica, desde la parte conceptual y desde la parte legal, porque pues naturalmente digamos que casi que obvio, pues nuestro trabajo tiene que ser un trabajo orientado hacia el derecho y fundamentado en el derecho. Entonces ahí pues obviamente ya hemos hecho las búsquedas o pues sí las debemos complementar, entonces ver cómo tenemos acceso a esa información, a esa normatividad, a esos conceptos, a esa fundamentación teórica y pues digamos que ahí tenemos un gran elemento que son esas bases de datos con que cuenta la universidad. BILES, Multilegis, cualquier o de tipo general que nosotros podemos manejar, pero pues especializadas está Tiran Online, Multilegis, les repito, y BILES, que son digamos las tres grandes bases de datos que tenemos especializadas en todas las diferentes áreas del derecho. Entonces, más o menos esa, o en términos generales, pues esa va a ser la ruta que nosotros vamos a seguir en este curso y no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, entonces me gustaría escucharlos, muchachos. Pues por el momento no creo, doctor. Creo que en el camino se van presentando y pues les vamos haciendo. Ok, perfecto, me parece muy bien. Lo que les repito, ahí ya esta es la ruta de aprendizaje y es básicamente la parte gráfica de lo que ustedes van a encontrar en el sílabus, que les repito, pues está ya disponible para ustedes en el aula virtual. Por otro lado, también ahí van a encontrar en el aula virtual, en las generalidades del curso, en la sección de generalidades del curso, que es la primera, ahí van a encontrar también el cronograma de nuestro curso. Básicamente, en términos generales, pues vamos a recurrir a diferentes actividades, análisis de lecturas, talleres, ejercicios individuales, grupales, foros. Vamos a tener unos foros de discusión sobre algunos temas de la investigación jurídica y obviamente pues digamos que el elemento es que nosotros en la medida que vayamos agotando o mejor viendo temas relacionados pues los vamos incorporando a nuestro proyecto, al anteproyecto como se llama en seminario 1, al anteproyecto e irlos incorporando e ir perfeccionándolo, cosa que nosotros vamos viendo temas, vamos viendo cosas y las vamos de una vez poniendo en práctica en nuestro trabajo, los vamos ajustando, yo se los voy revisando, las vamos retroalimentando y la idea es que al final del curso pues nosotros tengamos un informe de investigación o tengamos una monografía, si no al 100%, si tengamos el mayor porcentaje recorrido y fundamentado y ya pues digamos que cosa que cuando se nos nombre un director de tesis, eso realmente sea complementar y ajustar aquellas cosas y podamos tener ese resultado de nuestro trabajo de grado. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos
nosotros y pues obviamente tenemos que recordar fundamentalmente pues qué es la investigación. Entonces, en términos generales, si ustedes lo recuerdan, pues digamos que ya la investigación es un proceso, ¿Por qué resalto la palabra proceso? Porque es una secuencia de pasos, de etapas que nosotros debemos ir desarrollando ordenadamente y sistemáticamente. ¿Qué significa que sea un proceso ordenado y sistemático? Que, como les digo, hay que cumplir una serie de pasos, una serie de etapas, pero de manera lógica, tiene una lógica. Cada paso nos va llevando al siguiente. Nosotros no nos podemos saltar pasos porque si no se nos va a quedar algo en el camino, algo en el tintero. Y sistemático porque de alguna forma nosotros tenemos que hacerlo de una manera muy rigurosa, muy, como dicen los de sistemas, muy algorítmicamente, o sea, muy secuencialmente, y eso hace que sea. Pero el proceso es ¿para qué? Fíjense que la investigación básicamente era un término que yo les mencionaba hace un rato, y es indagar. Para indagar no necesitamos sino dos elementos fundamentales. Curiosidad es básicamente es lo primero, algo que nos llama la atención, algo que queremos nosotros mirar, observar, profundizar, analizar. Queremos reflexionar sobre eso, entonces eso nos lo determina la indagación. Y segundo, esa curiosidad pues tiene que enfocarse en un interés. O sea, nosotros tenemos que, porque nosotros podemos tener curiosidad por muchas cosas. Y fíjense que el derecho, ustedes pueden encontrar millones de problemas, de problemáticas, de temas que quieran investigar, que quieran indagar, que necesitan respuestas, que necesitan ser solucionadas. Pero el segundo elemento de esa indagación es que tenemos que focalizarla. O sea, nosotros no podemos estar mirando aquí y allá, sino básicamente tenemos que ir centrando nuestro foco en un elemento o en unos elementos que nos interesen. Entonces, digamos que la indagación. Entonces, fíjense que ahí sí, entonces ya cuando hablamos de investigación, de un proyecto de investigación, es porque nosotros tenemos que aplicar una metodología. Existen unas metodologías para poder desarrollar ese proceso en orden y de manera sistematizada, pues existen una metodología, o sea, un conjunto de métodos, de formas, de maneras, de criterios para hacer las cosas. Fíjense que eso nos da un elemento importante. No necesariamente tiene que ser camisa de fuerza. Dependiendo del tema, el interés que ustedes quieran, el enfoque que le quieran dar a su investigación, pues obviamente escogemos los criterios, escogemos el método que nos facilite más ese trabajo, que más se adecue a ese tipo de investigación y a esa problemática que queremos seguir, y entonces ahí la podemos desarrollar. Entonces, y básicamente es estudiar, hacer ese análisis, esa indagación en torno a ese asunto, a ese tema que nos interesó a nosotros y sobre el cual queremos investigar. Y obviamente, ¿qué es lo que buscamos con todo eso finalmente con la investigación? Pues nosotros de alguna forma o ampliar el conocimiento sobre ese tema, desarrollar nuevo conocimiento, conocer más, profundizar más, ahondar más en esos temas, poder indagar, llegar al fondo de cosas y entonces de esa manera poder nosotros ampliar el conocimiento de esa problemática, de ese fenómeno y de esa situación y llegar naturalmente a una solución. Entonces, fíjense que por eso he tomado, ahí tienen la referencia de este autor Cita y el sitio web donde encuentran esa definición, que es, digamos, el concepto base que nosotros vamos a tener para poder desarrollar nuestro proceso. Entonces, vamos a desarrollar un proceso ordenado y sistemático de indagar, de tener curiosidad, de focalizar nuestro interés en un determinado tema y a partir de eso comenzar a aplicar una serie de métodos, aplicar una serie de criterios, de lineamientos que se adecúen y que nos sirvan a nosotros para poder desarrollar esa investigación. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros podamos ampliar el conocimiento, podamos profundizar en el conocimiento
de ese tema que nos interesa investigar y obviamente poderle dar solución y poder encontrar respuestas a esa problemática o a esos interrogantes que nos plantea nuestro tema. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, pues digamos que ahí el objetivo es, fíjense que el objetivo básico es buscar soluciones a problemas específicos. Ojo, en investigación, cuando nosotros hablamos de problemas, no estamos hablando de cosas conflictivas necesariamente, o sea, que generen conflicto, que generen choque. Cuando hablamos de problemas es simplemente situaciones que se deben resolver. Es decir, tenemos que, precisamente para eso investigamos, para buscar respuestas, buscar las formas, los métodos, las maneras de resolver, de buscarle solución a esa situación, a esa problemática. Entonces, fíjense que nosotros debemos partir de un hecho y es que todos los problemas que se planteen tienen solución. Se pueden solucionar de una, de otra forma, de varias formas. O sea, nosotros podemos llegar a la solución de un problema de diferentes maneras o de pronto no hay sino una. Entonces tenemos que investigar cuál es la solución. Pero eso sí, tiene que ser un problema específico. Recuerden lo que les dije, el segundo elemento de la indagación, un foco. O sea, nosotros debemos focalizarlo. Entonces, no pretendamos de una vez, es mi consejo, digamos que con nuestra investigación, con nuestra monografía, con nuestro trabajo, pues solucionar ya todo el problema de la rama jurídica o un determinado problema. Tenemos que ir focalizándonos, repito, especificando el problema. Entonces, para nosotros poder tener esa capacidad de explicarlo, poder analizarlo, poder desarrollar teoría, poder ampliar ese conocimiento sobre ese fenómeno, nosotros poder establecer unas comparaciones, hacer unos análisis, unos principios, formular soluciones, plantear soluciones. De pronto, si hay unos resultados, poder argumentar y refutar por qué se aplica una norma así o no debe ser así. Entonces, por ejemplo, que el principio de oportunidad se está utilizando, por ejemplo, para encontrar reducción de penas. Entonces, ya nosotros poder investigar todo el tema de el principio de oportunidad, las normas, la legislación y poder nosotros argumentar, investigar y profundizar si realmente la fiscalía está obrando o no de forma correcta al utilizar este mecanismo judicial como un principio para la rebaja de penas. Entonces, ese tipo de cosas y así muchísimos millones de ejemplos de casos diarios que nosotros encontramos en nuestra vida profesional como abogados, pues son los que debemos resolver y para eso es que vamos a hacer investigación. Entonces, fundamentalmente ese es el objetivo que nosotros vamos a perseguir aquí en el curso. Y obviamente, pues, hay una cosa fundamental que nosotros no podemos desconocer. Si bien la investigación sigue unos métodos, existen unos métodos, unos criterios, como unos parámetros para hacer investigación, pues también la manera como investiguemos, como orientemos nuestra investigación, como llevemos nuestra investigación, pues va a depender mucho de nuestra manera de pensar. Ojo que eso es importante. O sea, no se trata de que todos pensemos igual y que entonces todos vamos a resolver los proyectos de investigación de la misma manera. Entonces, fíjense que nosotros podemos encontrar problemáticas o temáticas similares. Nosotros podemos encontrar que hay 2, 3 grupos trabajando sobre una misma temática, pero la clave está en que el enfoque, la manera como hacen esa investigación, lo que quieren lograr de su investigación, la manera como van a llevar su investigación, pues ahí va a estar la diferencia. Entonces, y eso depende mucho del tipo de pensamiento que nosotros tengamos. Entonces, ahí nosotros, como yo les decía al comienzo, pues hay personas que son mucho más analíticas. Entonces, digamos que tienen esa capacidad de pensar, de establecer rápidamente diferencias, de separar de un caso, por ejemplo, poder ver cuáles son las partes que componen ese caso y separar esas partes de
digamos, de toda la globalidad de ese fenómeno, de ese caso, y poder analizarlas y establecer diferencias, establecer relaciones. O sea, eso es lo que hace una persona que tiene preponderantemente un tipo de pensamiento analítico. Porque, ojo, no es que nosotros tengamos un solo tipo de pensamiento. Lo que pasa es que nosotros, por nuestra educación, por nuestro contexto familiar, nuestro contexto educativo, nuestro contexto laboral, por nuestra forma de ser, pues nosotros desarrollamos más unos tipos de pensamiento que otros. Entonces hay personas que son mucho más analíticas que, por ejemplo, que sintéticos. Hay personas que tienen más desarrollado su pensamiento sintético. Entonces aquellas personas que, digamos, ven una situación, ven un problema, un fenómeno, un caso y logran comprenderlo, logran afrontar esa realidad de una manera sintética, logran resumir, digámoslo de alguna forma, toda la situación, viendo todo el conjunto. Fíjense que el analítico, digamos que comienza el problema a mirarlo por partes y a separar cada una de las partes y analizarlo. El sintético es todo lo contrario. Comprende el todo, analiza el todo y mediante unos patrones de pensamiento, pues toma decisiones o desarrolla el pensamiento. Entonces, hay personas que hemos desarrollado o hay personas que han desarrollado más ese pensamiento. Mientras que hay personas que son mucho más críticas. Entonces, ojo que aquí la palabra crítico, insisto, no se refiere a nosotros a criticar, sino se refiere a desarrollar un criterio. Entonces, ¿nosotros cómo desarrollamos criterio de las cosas? Pues dudamos, siempre tenemos dudas, tenemos interrogantes, no hay cosas absolutamente ciertas, no hay cosas únicas, no hay ese absolutismo, sino que nosotros siempre tenemos esa duda, analizamos, vemos diferentes alternativas, o sea, vamos desarrollando un criterio para poder abordar los fenómenos o abordar los problemas. Entonces, ahí somos un poco más críticos. Mientras que por otro lado, pues hay personas muy creativas. O sea, tienen un pensamiento mucho más diverso. Y ojo, el pensamiento creativo no es solamente para los artistas, no es para los pintores, no es solamente para esta gente dedicada a la música, a las artes plásticas, no. Creativos, hay personas, hay ingenieros, hay médicos, hay abogados que han desarrollado más su pensamiento crítico, porque realmente el pensamiento crítico es un comportamiento mental que hace que uno esté buscando, descubriendo soluciones nuevas, buscando nuevas cosas, cosas novedosas, cosas innovadoras, etcétera, etcétera. Entonces nosotros los abogados, pues, si buscamos nuevas soluciones, si tratamos de descubrir nuevas alternativas de solución a un caso, a un fenómeno sociojurídico o del ámbito legal, pues ahí nosotros estamos desarrollando un pensamiento creativo. Entonces, como les decía, pues no es que tengamos, y fíjense que hay momentos en que nosotros somos muy creativos, pero hay momentos y situaciones en que somos críticos, a veces logramos sintetizar o a veces somos muy analíticos en las cosas. Por eso les digo, no es que nosotros como seres humanos tengamos un solo tipo de pensamiento, sino que a veces hemos desarrollado más uno de estos tipos de pensamiento. Por eso uno, digamos que rotula a las personas. Ah, que X es muy analítico o que tal persona es muy crítica o no, que qué persona tan creativa es porque ha desarrollado más ese tipo de pensamiento. Hay otras personas que son muy reflexivas, o sea, reflexionan, analizan, le dan vueltas a un tema, buscan diferentes alternativas, buscan diferentes salidas, diferentes situaciones, digamos, diferentes facetas del mismo problema, de la misma situación. O sea, son mucho más analíticas, mucho más y reflexionan más sobre esas situaciones. Entonces ahí tenemos ese tipo de pensamiento. Hay otros que son muy lógicos, entonces desarrollan una forma de pensar mucho más estructurada, así como hablábamos de los procesos, mucho más rigurosa, mucho más ordenada, mucho más hace las cosas paso a paso, ordenadamente, sistemáticamente. Entonces se dice que esa persona tiene un pensamiento más de tipo lógico. O
analógico, aquellas personas que siempre tienen esa capacidad para estar comparando situaciones. Entonces se nos presenta mucho también en el derecho, ese tipo de pensamiento. Nosotros estamos comparando este caso con otro, estamos mirando esta situación con otra, esta norma comparándola con otra, y fíjense que si nosotros nos ponemos a analizar, la jurisprudencia es básicamente un pensamiento analógico, o sea, poder realizar comparaciones entre diferentes casos, entre diferentes fenómenos jurídicos y poder establecer cómo se relacionan esos diferentes casos, esas diferentes situaciones. Estamos haciendo analogías, o sea, estamos desarrollando un pensamiento analógico. Y finalmente hay personas que son muy prácticas. Nosotros también lo mencionamos, decimos, hay personas que son totalmente prácticas, es decir, su pensamiento está dirigido más a esa acción, a hacer cosas y a funcionar y a buscarles las soluciones ya sin reflexionar mucho, sin ponernos a comparar, sin ponernos a analizar, sino obviamente desde una perspectiva reflexiva, pero dirigimos a la acción, al hecho. O sea, es a solucionar las situaciones, los problemas, los fenómenos, entonces se dice que es una persona práctica. Entonces, fíjense que nosotros tenemos una gama de pensamientos que los tenemos. Si ustedes se ponen a mirar, dicen, yo en tal situación soy más reflexivo, en tal soy más analítico, en ciertas cosas soy más práctico. O sea, nosotros tenemos un conjunto de desarrollo de pensamiento y les insisto, pues obviamente hemos desarrollado unos más que otros, pero básicamente nosotros dependiendo de las situaciones, dependiendo de las circunstancias, del entorno, del contexto en que nos encontramos, pues entonces pues desarrollamos uno u otro tipo de pensamiento. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como abogados? ¿Y qué es lo que necesitamos fundamentalmente para la investigación? Fundamentalmente necesitamos desarrollar lo que se llama el pensamiento complejo. Entonces, el pensamiento complejo tiene que ver con unas habilidades que nosotros vamos a desarrollar de razonamiento básico, o sea, de cosas empíricas, de cosas que nosotros conocemos, que nosotros podemos intuitivamente manejamos, o sea, por nuestra intuición, por nuestra experiencia, por nuestro acercamiento conocemos y vamos desarrollando unos tipos de pensamiento muy sencillo. Pero también, obviamente, vamos a partir de eso que estamos viendo, de eso que estamos mirando, pues vamos a hacerlo a un análisis, vamos a reflexionar, vamos a sacar nuestras propias conclusiones, a generar nuestras propias ideas sobre esos casos y ahí es cuando estamos desarrollando, estamos haciendo un racionamiento crítico. Y a partir de eso, ya cuando empezamos a generar nuevas ideas, nuevas formas de pensar, de solucionar, a imaginarnos cuál puede ser la solución de este problema, de este caso, de esta situación, cómo lo podemos hacer, pues estamos desarrollando razonamiento creativo. Entonces, fíjense que si nosotros desarrollamos esas habilidades como profesionales y como abogados, pues entonces estamos llegando a un tipo de pensamiento básico y fundamental que nosotros como abogados debemos desarrollar. Ojo, no solamente para la investigación, para la vida profesional y la vida social, la vida laboral y la vida personal del abogado. Y es el pensamiento deliberativo y ese pensamiento deliberativo orientado a la resolución de problemas. Entonces, fíjense que algo que nos distingue a los abogados es ser deliberantes. O sea, tener esa capacidad de reflexionar, de analizar, de tener ese racionamiento crítico y a la vez nosotros poder mirar cuáles son los pros, los contras de esas situaciones, de esas decisiones que nosotros vamos a tener. Y antes de tomar una decisión, entonces, pues nosotros analizamos diferentes puntos de vista, buscamos diferentes fuentes de información, analizamos diferentes normas, analizamos la jurisprudencia, reflexionamos sobre sobre una determinada sentencia y obviamente ahí tomamos una decisión o emitimos un juicio. Fíjense que aquí es fundamental, fíjense que ese es un pensamiento
básicamente de los jueces. Eso es lo que hace un juez. Fíjese que reflexiona, escucha a la defensa, escucha a a la otra parte, a la fiscalía, escucha a las partes, escucha los argumentos, revisa las pruebas, es decir, analiza los pros y contras antes de tomar una decisión. Examina desde la parte racional, pues los diferentes puntos de vista de una parte y de la otra parte, y finalmente toma una decisión o emite un juicio. Entonces, fíjense que es fundamental. Lo mismo sucede si nosotros estamos en la parte o en la contraparte, si estamos en la defensa o estamos en la parte acusatoria. En fin, eso es básicamente lo que nosotros hacemos. O sea, fíjense que ese pensamiento deliberativo es ese conjunto de esos razonamientos que estamos viendo, de esas habilidades que debemos desarrollar. Un razonamiento básico que los tenemos todos los humanos, un razonamiento crítico como profesionales y obviamente un razonamiento creativo que nos lleve a generar soluciones. Y la solución tiene que ser de problema. ¿Qué es? Les repito, como les decía ahora, ¿qué es lo que hace un abogado? Pues solucionar problemas. Eso es básicamente lo que hace un abogado. Solucionar problemas. Es decir, tener esas competencias, tener esa habilidad de que aplicando esos pensamientos que hemos visto nosotros, que el analítico, el reflexivo, el crítico, el lógico, etcétera, etcétera, sea capaz de encontrar una solución fundamentada, o sea, que tenga un peso, que tenga un argumento, pero que sea efectiva. Bien sea para solucionar un caso, bien sea para desarrollar un proyecto de investigación, bien sea para llevar un determinado proceso. No importa, les repito, la posición de este litigante, juez, magistrado, fiscal, etcétera, etcétera. Fíjense que finalmente nosotros tenemos que desarrollar todas estas habilidades de pensamiento orientándola a esa resolución de problemas. Entonces, básicamente, desde esta perspectiva, es que nosotros, la investigación nos va a ayudar bastante a poder desarrollar este pensamiento, a poderlos concretar, a poderlos enfocar, les repito, estos tipos de pensamiento y poder fortalecer estos dos tipos de pensamiento que requerimos como abogados. El pensamiento deliberativo y el pensamiento orientado a la resolución de problemas. ¿Listo? Y entonces a eso es lo que se llama pensamiento complejo, que está resumido en este cuadro que ustedes están observando. Entonces, fíjese que el pensamiento complejo está orientado a que nosotros podamos emitir juicios, es decir, podamos hacer, después de un análisis crítico y reflexivo, poder emitir nuestros juicios. Y obviamente ahí vamos a ver que vamos a encontrar que un problema tiene múltiples respuestas. O sea, podemos encontrar múltiples soluciones, múltiples respuestas a nuestros interrogantes y obviamente pues nos vamos a tener que basar en ese pensamiento básico que nosotros tenemos como personas y obviamente a través de ese pensamiento básico pues poder nosotros imponer de alguna forma lo que significa para nosotros, o sea, generar nuestras propias ideas, nuestros propios análisis, les repito, ser críticos. Y como ven, entonces, está orientado al pensamiento crítico, que es analizar los argumentos, tener un criterio muy objetivo, poder evaluar toda la información, tener la capacidad de evaluar toda la información que tenemos a nuestra disposición y desarrollar esas habilidades. Deductivo, o sea, a partir de aspectos generales llegar a aspectos particulares, o viceversa, de manera inductiva, desde cosas muy particulares, generalizar en nuestras ideas y obviamente poder evaluar eso. Vamos a tener ese pensamiento crítico que recordemos tiene que ver con la producción de ideas nuevas y originales. Eso no es otra cosa sino ser creativo. Entonces, tener múltiples opciones, ser flexible, ser original, una cosa bien elaborada, ideas, argumentos bien sustentados y poder a través de eso, como les decía, resolución de problemas. O sea, poder resolver el problema de manera sistemática, de manera organizada. Recordemos que es un proceso ordenado y sistemático la investigación.
Entonces, identificar un problema, poder formular las soluciones, poderlas clasificar, poder generar finalmente soluciones, poder concluir, llegar a una conclusión, a una solución definitiva y poder evaluar, nosotros tener la capacidad de evaluar esas soluciones. Entonces, en eso es que se va a basar, digamos, como en principio, todo el desarrollo y esto lo vamos a tener presente. Esto del pensamiento complejo, de la manera como pensamos, cómo vamos llegando, porque vamos a ir desarrollando. Por eso les decía, más que un ejercicio metodológico que tenga que ver con informes, con monografías, con metodologías, etcétera, etcétera, nos tiene que servir para desarrollar este tipo de pensamiento. La investigación y particularmente este seminario de investigación 2 nos va a servir para desarrollar estos tipos de pensamiento, poder ir estructurando como abogados estos tipos de pensamiento para poder, lo que les digo, nos va a servir en nuestra vida profesional, personal, familiar, etcétera, etcétera, para solucionar no solo los problemas profesionales propios del abogado, sino la cotidianidad de las situaciones que se nos presenten. Entonces, digamos que es básicamente la idea que les quiero dejar, muchachos, de hacia dónde va a ir orientado y cómo va a estar orientado nuestro curso, nuestro seminario, y pues a partir de eso poder trabajarlo, todos los temas y todas las cosas que nosotros vamos a desarrollar en este seminario de investigación. No sé si hay preguntas, alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, así como de esta parte introductoria, muchachos. Los escucho, muchachos. Profe, una pregunta. Sí, claro que sí. Cuéntame. Con base en lo que dice el doctor, y de pronto como para hacer una precisión, el tema que busquemos, tenemos que buscar como una falencia, algo relacionado como con ese tema. Sí, ¿Sí me hago entender? básicamente. Sí, digamos que básicamente nosotros, pues digamos que tenemos que orientar usted. No necesariamente puede ser una falencia. Puede serlo, obviamente, pero no necesariamente. O sea, hay algo que necesita solucionar o simplemente que hay unas situaciones en el ámbito jurídico que nos generan unas dudas y que dicen, bueno, pero ¿cuál sería la respuesta a esta inquietud? ¿O cuál sería, digamos, la solución a esta situación? ¿O por dónde podemos orientarnos? Fíjense que siempre es como buscando una respuesta a algo. Entonces, es más por ese lado. O un mejor servicio. Exacto, por ejemplo. Entonces, vamos a suponer que ustedes dicen, bueno, aquí el problema es, por ejemplo, eso que usted menciona, el mal servicio que hay en las quejas que hay de la rama jurídica. Entonces uno dice, bueno, pero recuerden lo que le estoy diciendo, tenemos que focalizar. Bueno, pero ¿por dónde nos vamos? Ah, no, por la demora en los procesos. Ah, ya, ok. Entonces, bueno, fíjense que es un proceso de indagación sencilla. Ah, la demora en los procesos. Bueno, pero ¿por qué se dará la demora en los procesos? ¿Por ineficiencia del sistema judicial? ¿Por la cantidad de procesos que hay que llevar? Bueno, ¿y esa vaina qué provoca? No, que provoca vencimientos de términos, que provoca mucha demora en la resolución de ciertos casos, de ciertos procesos, que muchos, le repito, haya vencimiento de términos, que no lleguen a una solución, o que la solución digamos, por esa congestión judicial, digamos que la solución que se le da a un determinado caso o a un proceso, pues no es la mejor. Entonces, fíjense que nosotros ya comenzamos, pero fíjense que vamos haciendo como interrogantes. Entonces me dice, hombre, me interesa, muestra a ver cómo puedo yo solucionar, que es básicamente la pregunta. Bueno, ¿y cómo puedo solucionar ese tema? Mire, a mí me parece que puede ser por aquí. Entonces, si hacemos esto y comienzo yo a proponer soluciones. Entonces, fíjense que a través de una situación que a mí me interesó, que era por qué hay retraso, por qué hay congestión judicial en los despachos judiciales, yo voy desarrollando todo un proceso investigativo, todo un proceso de indagación, les repito, que me va llevando a preguntarme y a buscar soluciones y a buscar respuestas. Y de pronto entonces yo voy a proponer, mire,
voy a proponer un nuevo procedimiento para un nuevo procedimiento de tipo administrativo para la descongestión judicial. Entonces, ese es su proyecto de investigación. O sea que surgió de una inquietud, de una pregunta, y usted lo llevó, su investigación lo llevó a plantear una determinada solución. Ese caso que les decía ahora, dice, hombre, ¿por qué será que la fiscalía está haciendo bien utilizando el principio de oportunidad para negociar rebajas de penas? Entonces ya. Profe, qué pena, lo interrumpo. Sí, Digamos, Paola. en este tema de la fiscalía, digamos, ahorita en la hora de erradicación de denuncias, es un complique porque, digamos, en la página de la fiscalía únicamente aparece como hurto, abusos a menores, violencia intrafamiliar, pero no aparece, digamos, abuso de confianza y otros delitos que esos toca erradicarlos por otros medios. Exacto, entonces, Paola, tú has dado un ejemplo. Fíjate que ahí tú has planteado ya, Paola, un tema de investigación, porque fíjate que una pregunta dice, bueno, ¿y por qué la fiscalía no recibe sino estos casos y no estos otros? Digamos que ¿Por qué no lo el recibe? abuso de confianza, doctor, con respeto, yo interrumpo su palabra. Digamos que eso vendría siendo tipificado también como hurto en una de las clasificaciones pues que tiene el Código Penal. Claro. Pero el tema es que simplemente no se puede erradicar como hurto porque de pronto se le voltea la demanda a uno pues como denunciante. Claro. Fíjate que eso que estás planteando, Paola, es una pregunta de investigación, pero fíjense, porque recuerden que básicamente un problema es eso. Un problema se analiza con causas y efectos. Entonces tú estás diciendo, mire, las causas de eso es porque la tipificación, etcétera, etcétera, el código, pero la consecuencia de eso es que se le puede voltear a uno la demanda y ta. Fíjate que ya ahí estás planteando, y entonces dice, bueno, la gran pregunta, ¿y cómo puedo solucionar eso? Entonces ahí comienza tu proceso de investigación. Si es el procedimiento, Digamos, el si es lo que proceso de está en el investigación código, acá etc. radicaría, digamos, doctor, o sea, yo llegué a la fiscalía, digamos, el ejemplo que tengo en este momento, a radicar un abuso de confianza, pero también viene siendo hurto porque, digamos, es un taxi que la denunciante, pues, lo tomó, pues, digamos, lo dio en arriendo. Okay. Pero pues la persona ya después de ciertos días, pues usted sabe que uno tiene que entregar un producido como taxista y el personaje pues realmente en este momento el denunciado pues no apareció en tantos días como consecuencia de que pueden hacer hurtos con el vehículo que le pueden ocasionar un daño pues a la denunciante. Okay. Que eso vendría siendo, digamos, uno lo tipificaría como hurto, pero en este momento pues no lo sería porque había un contrato y pues por eso digo que la demanda de pronto se le puede voltear a uno en algún momento y podría ser de lesionado a lesionante. Claro que sí, tienes razón. Por eso, entonces, digamos que ahí tú tienes un foco de investigación porque tú puedes investigar y buscar una solución para que eso no suceda. Entonces, ahí tú tienes que leer los códigos, las normas, el procedimiento, etcétera, etcétera, para poder conocer de eso. Eso es básicamente lo que Pero pues digamos un harías. ejemplo ahorita en este tema el tema virtual es demasiado complicado, demasiado. O sea, lo digo yo porque uno se dirige como a un establecimiento como la fiscalía y pues ahí lo único que le dan razón a uno es como, mire, usted tiene que erradicar esto en este correo. Pero tampoco en el correo dan los radicados de las denuncias. Eso es otro problema porque la fiscalía tendría que tener a Claro. alguien activo. Pero entonces fíjate que ahí estás, fíjate que ya estás planteando otro problema que puede ser otra investigación. Ese tema de las radicaciones, de la radicación de manera virtual. Entonces hay un problema y es que no le devuelven a uno el radicado, que uno no tiene cómo hacerle seguimiento. Bueno, los factores, las causas, recuerda, siempre pensemos en los problemas de investigación que nos interesen. Fíjate que temas hay, esos dos que mencionas y otros muchísimos más que te pueden dar idea, pero siempre piensa en eso.
si hay unas causas y un efecto, ya ahí tienes una situación problemática. Recuerda que el problema no es un tema solamente conflictivo, sino ya hay un tema. Y fíjense que la indagación me va llevando a ahondar, a profundizar en el tema y conocer más del tema, a indagar cómo funciona, cuál es su sustento procedimental o su sustento jurídico, su sustento legal y ta. Pero, ojo, eso todo Y lo hago. sustenta confusión, doctor, porque digamos en hurto y en abuso de confianza genera confusión en el artículo de hurto, en el número 2 y 3. Digamos en abuso de confianza, eso es súper complicado. Claro, entonces fíjate que ahí entonces tú puedes buscar, investigar sobre ese tema para proponer una solución. O sea, tú justamente ahí es lo que les hablaba ahora del pensamiento innovador. Y dice, bueno, ¿cuál será la forma? ¿Cómo me invento yo, digamos, por decirlo así coloquialmente, pues una manera para solucionar ese tema? ¿Qué puedo Porque proponer uno yo? puede conducir de pronto a radicar una denuncia por hurto y también vendría siendo abuso de confianza. Claro. Pero se sustenta de que, digamos, el hurto viene, digamos, en la página de la Fiscalía, el abuso de confianza está completamente disperso en la Fiscalía, digamos Ok, así, entonces, por la página. exacto. Entonces tú puedes, como resultado, si ese es un tema, vamos a suponer que ese es el tema que escoges, entonces el tema de tu investigación, pues va a ser buscarle solución a ese tema, o bueno, ya tú en el desarrollo de la investigación, del proceso investigativo, es justamente lo que debes encontrar, una solución a ese problema que tú estás viendo, que es bastante complicado y bastante complejo en este tema entre, digamos, nomás tomando eso, el hurto y el abuso de confianza, nomás te enfocas en eso y ahí tienes para desarrollar todo un proyecto de investigación. Entonces, justamente eso es lo que les estoy diciendo, justamente de eso es que se trata la investigación. Válido, pero valiosísimo. Creo que los ejemplos que tú has dado nos han ilustrado y digamos que de manera práctica y de manera muy, digamos, muy gráfica, por decirlo de alguna cosa, tú has resumido todo esto que veníamos hablando y de cuál es la intencionalidad del seminario de investigación. Vale, Paula, muchísimas gracias por tus aportes. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, muchachos? Vale, muchachos. Entonces, nos queda una actividad, pues obviamente ya que ustedes revisen, hagan el análisis del sílabus, del curso, ya lo miren en detalle. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues me pueden escribir al Una pregunta. al correo. Digamos, Sí, dime. ¿el caso investigativo va a radicar en hechos de derecho o hay más gente de otras carreras viendo No. Esto es exclusivo de derecho. Aquí, fíjate que solamente, no, este seminario de investigación es exclusivo de derecho. O sea, todos ustedes son abogados de séptimo, de octavo, la mayoría son de noveno y décimo semestre. Décimo, sí, señor. Pero no, y sí es del ámbito jurídico, porque pues obviamente tenemos que focalizarnos en nuestra profesión. Así que Bueno, estamos solo pues, abogados muchas en este curso. Profe, Entonces, señor, sí, Eros, sí. Esta es como una pregunta aparte. ¿Tú crees que vamos a estar todo el año así virtual? Pues hombre, va a depender mucho de cómo evoluciona este tema de la pandemia. O sea, la idea básica de la universidad y todo estaba preparado a finales del año pasado de poder al menos ir en alternancia, pero pues ahora con todo este Pero el tema con repunte, la universidad, digamos, doctor, es que el tema de la universidad y digamos que las instalaciones de la universidad no dan para un distanciamiento social. sí, claro, Empezando a poner bloque cualquiera. sí, no, exactamente. Entonces, en ese caso, pues digamos que al menos por lo que va y las directrices tanto del ministerio como de la universidad, por ahora, pues vamos a seguir así de manera virtual. Ahí sí ya en este caso sí nos toca ir cómo va evolucionando este tema de la pandemia y las normas que
que expida el gobierno a nivel nacional o la alcaldía a nivel local, y ahí irnos nosotros acomodando, pero en el momento en que levanten este tipo de restricciones y eso, no tenemos que volver a la presencialidad, no hay de otra. Bueno, profe. Vale, listo muchachos. Entonces, por favor muchachos, ahí también en el aula virtual en la semana 1 hay una actividad que se llama la actividad 1 y es para que ustedes, no sé cómo están trabajando, cómo trabajaron sus anteproyectos y sus proyectos en el seminario de investigación 1. En grupos, individual, ¿cómo básicamente los trabajaron muchachos? No nos acordamos muy bien, profe, la Yo verdad. el mío lo traje individual, doctor. Ok, listo, no hay problema. Profe, yo Sí. el mío sí lo trabajé con otro compañero, pero pues él no está en este seminario, está en otro seminario. Ah, ok, listo, no hay problema. Bueno, entonces como tengan los proyectos, es solamente como para ir mirando, irnos contextualizando y tener como una base para poder trabajar. No tiene otra intención esta actividad, entonces por favor, para que ustedes me suban, los que han trabajado individual, pues suben su trabajo. Los que han trabajado en grupo, una persona del grupo que suba el anteproyecto, pues es suficiente. Es como para vernos y entonar. Si alguien en este momento desea cambiar de temática, cambiar de proyecto, no hay ningún inconveniente. Básicamente, pues nos vamos orientando en cuál es su idea de investigación, cuál es la problemática que ustedes quieren abordar, la temática que quieren desarrollar en el curso y no hay ningún inconveniente. Pero entonces sí les pediría el favor de que en el transcurso de esta semana, antes de nuestra próxima clase, como para ir teniendo ya la base sobre la cual vamos a trabajar, porque como les mencionaba, pues vamos a hacerlo muy práctico. O sea, vamos viendo cosas y las vamos aplicando y vamos desarrollando paralelamente nuestro trabajo. Como les decía, pues de manera que al terminar el curso, pues esté en nuestro trabajo, si no al 100%, sí en un 90%. Y pues revisen el análisis, analicen el sílabus y del curso y... Profe, Señora. qué pena con usted No, interrumpirlo. Lo que tranquila, pasa es que cuénteme. gracias. Lo que pasa es que este es mi primer seminario porque no había podido escribir esta materia. Ok. Entonces no tengo avance del seminario Ah, no, pues anterior. no te preocupes, vamos a, lo que les decía al comienzo, vamos a tener, no se preocupen, tranquilos, vamos a tener unas 2 próximas sesiones como para recordar toda esa primera parte, que es lo que llamamos el contexto de la investigación. Y entonces, listo, por ahora vayan pensando en un tema que les interese, o sea, de ahí surge la investigación, un problema que ustedes, así como los que nos mencionaba Paola, ahora hace un rato, entonces ustedes piensen en un problema del ámbito jurídico, de procedimiento, de las instituciones, digamos, de judiciales o ya de aspectos puramente que les interese, ojo, que les interese y les llame la atención como investigar en ese tema, en esa problemática, siempre pensando en el tema de lo que les digo, problema, siempre pensando en cuáles, vea, me he dado cuenta o me conozco de tal situación que no funciona como bien, que no hay tal cosa, y eso es a causa, lo que mencionaba Paola, mire, esto es por causa de esto, porque no hay claridad, porque la fiscalía no sé qué, porque el código penal, etcétera, etcétera, y eso hace que eso produce un efecto. Entonces, siempre piensen en el tema los que no lo tienen, en el problema a investigar y a solucionar con su proyecto, en una situación en que necesita respuestas, que necesita solución, un fenómeno, un caso, bueno, un tema que a ustedes les interese y siempre piensen en esa clave de causa-efecto. Y listo. Y eso es eso me lo suben ahí a la actividad como para tener idea, aquellos que hasta ahora van a arrancar con este seminario. Y tranquilos que ahí vamos teniendo yo creo que un par de clases vamos a poder tener esos elementos generalizados y como les decía, en los avances que ustedes van haciendo de su trabajo, que ahí encuentran las fechas en el cronograma que está en el aula, pues vamos haciendo la retroalimentación y vamos ajustando y vamos corrigiendo y vamos
vamos marchando y vamos funcionando. Así que tranquilos, ¿vale? Perfecto, doctor. ¿Puedo hacer una Ok. pregunta? Sí, señor, cuénteme. Vale, muchas gracias. Sí, Vale, si deseamos cambiar por algún motivo lo que dice el profesor, lo pueden la hacer. parte del... vale, no afecta el contexto que se hizo en el seminario anterior, sino retomaríamos la nueva, digamos que Sí, la nueva investigación. retomarían y digamos que los elementos de la estructura pues los tienen simplemente los de que vieron en el curso anterior, los trasladan a esto, la estructura y no hay problema, pueden cambiar de tema, no hay problema. Vale, sí, señor, muchas gracias. Ok, muchachos. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más para ver, entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, ahí está mi correo. Ahí en el aula virtual hay un foro que se llama Pregúntele a su profesor. Si tienen inquietudes, dudas sobre la clase, algo que quieran preguntar, algo que no les quedó claro, de todas maneras, en su aula virtual les voy a subir la grabación de esta clase. Les voy a dejar copia de esta presentación para que ustedes la tengan a la mano. Si tienen alguna duda, si quieren consultar algo, pues con mucho gusto, muchachos, para eso estamos. Me alegra mucho tenerlos en mi clase, compartir con ustedes esta experiencia en este seminario y pues espero cumplir las expectativas que ustedes tienen. Así que, muchachos, muchas gracias. Buena noche para todos y nos vemos dentro de 8 días. ¿Ok? Muchas gracias, Doctor, Que muchas descanse. gracias. Feliz noche. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias, Chao, profe. Gracias, hasta profesor, que luego. descanse. Gracias. Feliz noche, profe. Buena noche, que estés bien.